El acoso sexual es ilegal y no se acepta en ningún lugar de trabajo de Nueva York. Los empleados en el estado de Nueva York están protegidos tanto por leyes estatales como federales. La Ley de Derechos Humanos de Nueva York protege a todos los empleados en el estado contra el acoso sexual sin importar el número de empleados, ya que el artículo 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los trabajadores de organizaciones con 15 o más empleados del acoso sexual definido como discriminación sexual. Además, los empleados en la ciudad de Nueva York que trabajan para empleadores con 15 o más trabajadores han añadido medidas de protección en virtud de la Ley de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York. El estado de Nueva York cuenta con una larga trayectoria de protección de derechos de todos los empleados y se requiere que todos los empleadores en el estado tengan una política de tolerancia cero hacia el acoso sexual. Es decir, que cada denuncia o caso conocido de acoso sexual será tomado en serio e investigado, y cuando se justifique, los perpetradores enfrentarán medidas disciplinarias que podrán incluir la desvinculación laboral. Los gerentes y supervisores tienen un estándar más alto y siempre deben ser modelo de comportamiento apropiado. Los empleadores siempre son estrictamente responsables del acoso sexual cometido por los dueños, gerentes y supervisores que tienen control sobre las condiciones de trabajo de la víctima. Esto significa que incluso cuando los empleadores no tenían conocimiento del acoso sexual, siguen siendo responsables cuando es perpetrado por gerentes y supervisores. Hay dos tipos de acoso sexual: quid pro quo, algo a cambio de algo, y el entorno hostil. El acoso sexual quid pro quo ocurre cuando un gerente o supervisor retiene u otorga beneficios laborales a cambio de favores sexuales. Esto incluye asignaciones de trabajo, contratación, desvinculación, ascensos o degradaciones del cargo, evaluaciones de desempeño positivas o negativas, o cualquier otro beneficio relacionado con el trabajo. Los gerentes y las organizaciones pueden ser declarados responsables incluso si una amenaza no se concretó con acciones o fue solo implícita. Por ejemplo, un gerente que de repente bloquea el ascenso de una empleada subordinada después de que ésta le pide al gerente que deje de rozarle los hombros, podría ser culpable de acoso sexual quid pro quo, aunque no haya habido una amenaza verbal de acción laboral desfavorable. El sometimiento al acoso permanente como condición de empleo es otra forma de acoso quid pro quo. Este tipo de acoso es frecuente en casos de romances de oficina. El comportamiento sexual consensuado no es ilegal. Sin embargo, en una relación entre un gerente y un empleado subordinado, existe una línea delgada entre lo consensuado y lo no consensuado. En estas situaciones, al empleado subordinado se le puede hacer sentir que es necesario mantener la relación en cuestión para no perder su trabajo. Aunque esta no fuera la intención del gerente, lo más importante para los jueces es la percepción del empleado. El acoso sexual continuo, como condición de empleo, incluso ocurre cuando el gerente no es el acosador. Por ejemplo, es ilegal que el supervisor de un restaurante les diga a los empleados que toleren comentarios lascivos y contacto físico inapropiado, porque hacerlo es parte del trabajo de ser un mesero. La mejor manera de evitar el acoso sexual quid pro quo es tomar decisiones objetivas relacionadas con el trabajo y mantener la vida personal separada de la profesional. En el trabajo, cada decisión tomada debe basarse en criterios laborales específicos. El acoso sexual quid pro quo es un delito grave y un solo episodio suele ser suficiente para que un demandante gane un juicio. Un solo error podría acabar con la carrera profesional de un gerente. El acoso sexual en un ambiente hostil consiste en palabras, signos, chistes, bromas, intimidación o violencia física que son de naturaleza sexual o que están dirigidas a una persona por su sexo. Además, el acoso sexual consiste en cualquier insinuación verbal o física no deseada, declaraciones despectivas sexualmente explícitas o comentarios sexualmente discriminatorios hechos por alguien en el lugar de trabajo, que son ofensivos u objetables para el destinatario, causan incomodidad o humillación al receptor o interfieren con el desempeño laboral del destinatario. Si bien, por lo general, un único incidente aislado no alcanza el nivel de acoso ilegal, un comportamiento inapropiado grave, tal como tocar una parte íntima del cuerpo, puede ser ilegal la primera vez que ocurre. No es necesario que el acoso sexual sea de índole sexual. El acoso, discriminación o prejuicio en función del género, identidad de género, estatus de transgénero y disforia de género están incluidos dentro de la discriminación sexual, independientemente de si el acoso fue de naturaleza sexual.
Además, las empleadas están protegidas contra el acoso o la discriminación por embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto. El acoso sexual en un entorno hostil puede tener lugar entre empleados del mismo sexo, entre empleados de distintos sexos y entre empleados de cualquier rango o puesto en una organización. Bromas, comentarios u otra conducta de acoso pueden crear un ambiente de trabajo hostil, incluso si no están directamente dirigidos a la persona que presenta una denuncia de acoso. El acoso sexual no tiene lugar únicamente entre compañeros de trabajo. La ley cubre el acoso entre empleados y los que no son empleados que se desempeñan en el lugar de trabajo. Los que no son empleados incluyen a los pasantes no remunerados, contratistas independientes y empleados contratados por compañías externas que proporcionan servicios en el lugar de trabajo. Además, el hostigamiento puede ser perpetrado por terceros, como vendedores, trabajadores de seguridad en las instalaciones, visitantes e incluso clientes. Por último, el Estado de Nueva York protege específicamente a los trabajadores domésticos contra el acoso. El acoso sexual puede suceder en cualquier lugar en el que los empleados representen a su organización. Esto incluye grupos de trabajo, cenas con clientes, conferencias, ferias comerciales, llamadas de ventas y eventos de caridad. A diferencia de la ley federal, que requiere que el acoso sexual ilegal sea grave y generalizado, la legislación de Nueva York solo requiere que la conducta inapropiada someta a la víctima a términos, condiciones o privilegios de empleo inferiores. Los jueces usan el estándar de persona razonable al momento de determinar si la conducta ofensiva es ilegal. En otras palabras, una persona razonable consideraría que la conducta de someter a la víctima a términos, condiciones o privilegios de empleo inferiores es lo suficientemente grave. Los siguientes actos están específicamente enumerados por la División de Derechos Humanos de Nueva York como potencialmente ilegales o se han incluido en una lista como parte de un litigio exitoso en el estado de Nueva York. Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estas agresiones. Ataques físicos o amenazas, intimidación o bloqueo físico del movimiento de una persona o su capacidad de trabajar. Vandalismo de propiedad personal o profesional u otro sabotaje del trabajo de un individuo o de su capacidad para realizar su trabajo de manera eficaz. Conducta física intencional o no intencional, que se dé de índole sexual, como tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar o rozar, o golpear el cuerpo de otro empleado. Solicitudes de favores sexuales acompañadas de amenazas implícitas o manifiestas sobre la evaluación del desempeño de la víctima, un ascenso u otros beneficios laborales. Presión sutil u obvia para participar en actividades sexuales no deseadas, coqueteo no deseado o solicitudes repetidas de citas. Gestos, ruidos, observaciones, chistes o comentarios de carácter sexual sobre los atributos físicos, la sexualidad o la experiencia sexual de una persona que sean lo suficientemente severos o generalizados como para crear un ambiente de trabajo hostil. Gritar, insultar y hostigar. Mantener la mirada fija en una persona durante un periodo de tiempo prolongado y mirar a otro individuo de manera sexualmente provocativa. Chismes o rumores difundidos acerca de temas sexuales o participación en conversaciones de índole sexual escuchadas por otras personas. Mostrar o publicar imágenes, carteles, calendarios, grafitis, objetos, material promocional, textos de lectura u otros contenidos que sean sexualmente degradantes o pornográficos. Enviar textos, correos electrónicos o mensajes instantáneos con contenido sexual explícito. Ver sitios web con contenido sexual y usar redes sociales para mensajes, videos o imágenes sexuales. El uso de nombres degradantes u ofensivos, tales como cariño, dulce, bonito, bonita, bebé, niña, niño o guapo, guapa. Los comentarios o conductas ofensivos basados en el género que degraden a otras personas simplemente por su género. Por ejemplo, el lugar de una mujer es la cocina, no en la junta directiva. Estereotipar a las personas porque no se ajustan a un estereotipo de género o porque se desempeñan en un trabajo que tradicionalmente ha estado en manos de otro género. ¿Cuál es el papel del gerente en la prevención del acoso? De conformidad con la ley de Nueva York, los gerentes y supervisores son responsables del acoso sexual que ya conocían o que deberían haber conocido con una atención y cuidado razonables y que no hicieron lo suficiente para detenerlo. Las actitudes del gerente representan el factor más importante en la prevención del acoso en el lugar de trabajo.
Los gerentes tienen la doble responsabilidad de dar el ejemplo de un comportamiento apropiado en el lugar de trabajo, a la vez que se aseguran de que sus empleados subordinados también se comporten de manera adecuada. Esto significa que los gerentes y supervisores deben seguir cuidadosamente cada aspecto de la política de su empleador, vigilar el hostigamiento no denunciado y garantizar que a todos los empleados se les respeten sus derechos legales. Como representante de su compañía, los gerentes deben asegurarse de que se cumplan todas las leyes de Nueva York. Cada empleado debe recibir una política de acoso sexual una vez al año y dentro de los 30 días siguientes a su contratación. Esta política debe detallar los procedimientos de denuncia de acoso de la organización. Los gerentes y supervisores deben asegurarse de que sus empleados subordinados reciban y comprendan la política de acoso sexual y las opciones disponibles para presentar denuncias. Se exige a los empleadores de la ciudad de Nueva York que muestren de manera destacada un póster contra el acoso y provean a los nuevos empleados de una hoja de información sobre acoso sexual, diseñada y puesta a disposición por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York. Cada empleado en el estado de Nueva York debe recibir capacitación sobre acoso sexual dentro de los primeros 30 días de empleo y una vez al año a partir de entonces. Los gerentes y supervisores tienen el deber de garantizar que se cumplan todos estos requisitos legales dentro del grupo que administran. Otorgar a los empleados una oportunidad razonable para presentar una denuncia y tomar medidas correctivas rápidas y efectivas cuando se descubre el acoso son dos de los factores más importantes considerados por los tribunales al determinar la responsabilidad del empleador. Por el contrario, los empleadores que no sigan su política corren el riesgo de ser responsables de todos los actos de acoso sexual. Debido a que los empleadores tienen la obligación de detener el acoso antes de que se vuelva ilegal, se debe alentar a los empleados a que informen casos de comportamiento inapropiado lo antes posible. Los incidentes de acoso sexual quid pro quo y acciones gravemente inapropiadas, tales como tocar una parte íntima del cuerpo, realizar amenazas o intimidación, deben ser denunciadas de inmediato. Cuando los empleadores reciben una denuncia de acoso sexual o de otro modo saben de un posible hostigamiento, se les exige que realicen una investigación inmediata y exhaustiva. El estado de Nueva York sugiere 30 días como un periodo de tiempo razonable para completar una investigación. Cuando un gerente o supervisor tiene conocimiento del acoso sexual, también se considera que la situación es de conocimiento del empleador. Por lo tanto, es fundamental que los gerentes y supervisores denuncien de inmediato a su empleador las denuncias de acoso sexual o cualquier otro conocimiento de acoso. Cada denuncia debe ser informada independientemente de la opinión del gerente o supervisor sobre su validez, e incluso si el empleado que presenta la denuncia solicita que no se informe. Lo mismo se aplica al hostigamiento que los gerentes y supervisores conocen o han observado. Incluso si nadie se queja o se opone al comportamiento, debe ser informado. Los gerentes y supervisores que no presentan una denuncia o el conocimiento de un acoso sexual estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta incluso la desvinculación laboral. Los empleados en el estado de Nueva York están obligados por ley a cooperar con la administración en las investigaciones de acoso sexual. Asegure a los empleados que todas las denuncias de acoso sexual recibirán una investigación inmediata y exhaustiva y se les informará al perpetrador o perpetradores que cesen de inmediato. Los empleados que continúan con una conducta inapropiada después de que se les ordena que cesen están sujetos a medidas disciplinarias cada vez más graves, hasta incluso la desvinculación. Si se ignora una denuncia, se alienta a los empleados a denunciar el acoso a otra persona en la organización como se describe en la política de acoso sexual. A todos los empleados involucrados en una denuncia por acoso, se les debe brindar el mayor nivel de confidencialidad posible. Sin embargo, hay que advertirles que durante un proceso de investigación se revelará información a las otras personas involucradas en el caso. Si bien cierta información debe ser divulgada en el proceso de investigación de denuncias, se garantiza la confidencialidad en la mayor medida posible. Además de hacer una denuncia ante su empleador, los empleados tienen el derecho de hacer una denuncia ante la División de Derechos Humanos de Nueva York dentro de los 3 años, o ante la USEOC, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, dentro de los 300 días de ocurrido el acoso. Las personas que no presentan una denuncia ante la División de Derechos Humanos tienen 3 años para presentar una demanda directamente ante el Tribunal Estatal.
Una vez que se presenta una demanda ante un tribunal estatal, no se podrá presentar una denuncia ante la División de Derechos Humanos. Se debe presentar una denuncia ante la EEOC antes de presentar una demanda ante un tribunal federal. Las denuncias archivadas en la División de Derechos Humanos se archivan automáticamente con la EEOC. Las personas empleadas en la ciudad de Nueva York tienen el derecho adicional a presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York por hasta 3 años. Si se determina que ha existido una situación de acoso, tome medidas inmediatas para ponerle fin a tal conducta y asegúrese de que no vuelva a suceder. Los resarcimientos para la víctima podrían incluir la reincorporación, los salarios por tiempo libre no pagado o el restablecimiento de la licencia por enfermedad y el tiempo vacacional. Si se perdieron beneficios laborales debido al acoso, deben ser otorgados. Por ejemplo, si una víctima se le pasó por alto para un ascenso debido al acoso, un resarcimiento apropiado sería recibir el ascenso y el pago retroactivo equivalente a lo que se hubiera ganado en el nuevo puesto. En muchos casos, los empleadores deben hacer cambios en las políticas y los procedimientos para garantizar que el acoso no vuelva a ocurrir. El acoso sexual que involucra el contacto físico con una parte íntima del cuerpo, el encierro físico forzado y/o actos sexuales podrían constituir un delito y se debe contactar al Departamento de Policía local. La intervención de espectadores que se encuentren cerca es un elemento crítico de la prevención del acoso sexual. Cuando los compañeros de trabajo hablan, es mucho menos probable que haya acoso. Los gerentes y supervisores no solo deben alentar, sino también capacitar a sus empleados subordinados sobre cómo intervenir cuando son testigos de acoso sexual. La intervención de espectadores no tiene por qué ser conflictiva. Hablar con un individuo en un ambiente privado y en un tono tranquilo, sin confrontación, suele ser un enfoque más eficaz. En lugar de condenar el comportamiento del individuo, haga preguntas. Por ejemplo, ¿sabía que sus comentarios son ofensivos para algunas personas en la oficina? Si la situación justifica una intervención inmediata, cree una distracción. La mejor intervención es simplemente interrumpir y pedir ayuda a la víctima con algo en otra área. Hablar con el objetivo del acoso sexual también es crítico. Las víctimas a menudo se sienten aisladas y temerosas, y podrían necesitar ayuda para presentar una denuncia. La intervención de espectadores podría salvar a un compañero de trabajo de una situación difícil y salvar a muchos otros de un acoso futuro. Es ilegal tomar represalias contra empleados que presenten o participen en una denuncia de acoso. La Ley de Derechos Humanos de Nueva York protege a cualquier empleado que haya participado en una actividad protegida. Una actividad protegida tiene un lugar cuando un empleado ha presentado una denuncia formal de acoso sexual, por escrito, ya sea internamente ante la Administración o Recursos Humanos, o ante cualquier organismo contra la discriminación. Ha testificado o asistido en un proceso que involucra acoso sexual, ya sea en un tribunal de justicia o ante la División de Derechos Humanos. Se ha opuesto a un acoso sexual al presentar una denuncia verbal o informal a la gerencia o simplemente al informar sobre un acoso a un supervisor o al gerente. Se ha quejado de que otro empleado ha sido acosado sexualmente o ha alentado a un compañero a denunciar el acoso. Se ha opuesto a la discriminación de cualquier manera. La represalia consiste en una acción o acciones adversas tomadas contra el empleado por parte del empleador. Las acciones de represalia no necesitan estar relacionadas con el trabajo o incluso ocurrir en el lugar de trabajo. La represalia ilegal puede ser cualquier acción, más que trivial, que tendría el efecto de disuadir a un trabajador razonable de hacer o apoyar un cargo de acoso o cualquier otra práctica prohibida por la ley. Las represalias pueden ocurrir incluso cuando después de que el individuo ya no sea empleado de la organización. Por ejemplo, dar una referencia de trabajo negativa injustificada para un ex empleado. Las acciones de empleo adversas no son automáticamente vengativas. Los empleados aún están sujetos a las normas disciplinarias y a los requisitos del trabajo, y deben justificar los argumentos de la represalia. Si, una vez realizada la investigación, se descubre que las denuncias no tienen fundamento, los participantes seguirán estando protegidos contra la disciplina o el castigo si creían de buena fe que se había producido el acoso o las represalias.
Sin embargo, la disposición sobre represalias no tiene la intención de proteger a las personas que hacen acusaciones de acoso intencionalmente falsas. Advierta a todos los empleados involucrados en el caso que tomar represalias es ilegal y por lo tanto tal conducta no se tolerará. Si el empleado acusado y el demandante trabajan en el mismo departamento, sepárelos hasta que la investigación finalice. Para evitar cargos por represalias, asegúrese de que a la persona que presenta una denuncia no se le transfiera a otro puesto de trabajo, ni se le asignen tareas menos satisfactorias contra su voluntad. Tanto el acoso sexual como las represalias pueden dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, que incluyen advertencias por escrito, suspensión, descenso de categoría y desvinculación. El acoso sexual a menudo afecta el ascenso profesional a futuro e incluso podría hacer disminuir considerablemente la posibilidad de ser contratado por otra organización. La pérdida de la reputación personal y la confianza con compañeros de trabajo, amigos y familiares puede ser devastadora y alterar la vida de una persona. ¿Qué puede hacer para prevenir el acoso sexual? Es simple. 1. Olvide las conductas sexuales al ingresar al empleo. 2. Trate a todos con respeto. 3. Informe cuando presencie un acoso. Cada empleado merece un ambiente seguro y cómodo en el trabajo. Un lugar de trabajo libre de acoso y temor y lleno de respeto. Depende de todos brindar lo mejor de sí para prevenir el acoso.